No se sabe muy bien lo que es esto, pero lo que está claro es que no hay ni categorías morales, ni físicas, ni éticas. Cada uno se irá construyendo, no se sabe muy bien qué, para que todos seamos supuestamente felices en ese teórico paraíso que algún día llegará. Quizá la mejor valoración cultural de qué significa hoy día, en los finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI, la ideología de género, la ha hecho, por lo menos en lo que yo he podido leer hasta ahora, el cardenal Ratzinger, cuando todavía no había sido designado Papa Juan Pablo II. En la Sal de la Tierra, inicialmente, y luego en una conferencia que dio pocos minutos después, en una conferencia que dio poco tiempo antes de ser designado Papa, me he equivocado, he dicho Juan Pablo II, efectivamente no es el Papa Juan Pablo II, sino Benedicto. Pues Ratzinger dio la siguiente definición de la ideología de género. Dijo, la ideología de género es la última rebelión de la criatura contra su condición de tal. La última rebelión de la criatura contra su condición de criatura. Y explicaba el Papa, cuando todavía era cardenal, el hombre moderno, con su materialismo, rechaza la existencia de un alma que pueda darle alguna exigencia para su conducta ética. El hombre moderno, con su ateísmo, rechaza la existencia de una instancia externa a sí mismo, Dios, que pueda significar un condicionamiento para su propia libertad o pueda decirle algo sobre su propia verdad. Y ahora, concluía el cardenal Ratzinger, el hombre moderno, con su ideología de género, pretende liberarse de su propio cuerpo. Ya sin alma, sin Dios y sin cuerpo, el hombre moderno es una voluntad que se autocrea, es Dios para sí mismo. Y en el fondo esa es la idea última de la ideología de género. Ya no hay nada que nos condicione, ya nuestra libertad no tiene el soporte de una naturaleza que nos impulsa hacia una determinada forma de vivir y de ser. Ya puramente nuestra voluntad, nuestro querer, sin ninguna referencia a la realidad, crea nuestra propia personalidad, crea la ética, los valores, las relaciones humanas, etc. En el fondo, como todas las ideologías del mundo moderno, la ideología de género es un reduccionismo. El nazismo quiso reducir la historia y la explicación de la sociedad a un enfrentamiento entre razas, olvidándose del resto de parámetros. El marxismo quiso reducir la historia y la clave de explicación de la sociedad a un solo parámetro, la lucha de clases entre ricos y pobres, y ahora la ideología de género, con el mismo simplismo y carácter reduccionista, quiere reducir la explicación del hombre y de la historia a un solo parámetro, el teórico enfrentamiento entre hombres y mujeres. Es un simplismo, pero como todo simplismo tiene una gran eficacia pedagógica. Las ideologías, a diferencia de un sistema de ideas de cualquier tipo, son realidades cerradas en sí mismas, basadas en unos pocos principios muy sencillos, la lucha de clases, la superioridad de los nazis frente a los semitas o ahora la lucha entre hombres y mujeres, y sobre esos pequeños principios intenta explicarlo todo. Por eso, cuando una persona se imbuye de una ideología, en este caso de la ideología de género, se hace inmune a cualquier reflexión, a los datos de la realidad como contraste, a las razones históricas que no le dan fundamento a lo que dice. Es igual, rechaza la realidad, los datos, la experiencia, porque la ideología lo explica todo y está por encima de cualquier dato discrepante. Ese es el peligro de las ideologías. Creo que es interesante, aunque ya han ido saliendo a lo largo de la exposición, que paremos mientes un momento en algunos de los términos más usados por la ideología de género para que veamos qué significan cuando son utilizados en este contexto de la ideología de género. En primer lugar, el propio término género. La ideología habla de género y no de sexo porque el sexo nos ata a dos realidades morfológicas y genéticas, hombre y mujer. En cambio, el género, que es un término que se recoge de la lingüística, tiene más variedades. Para empezar, en términos gramaticales ya hay 3 géneros, masculino, femenino y neutro. Cuanto género indica cualquier construcción cultural que define un papel social de hombres, mujeres, transexuales o lo que se quiera. No es indiferente sustituir el término sexo por el término de género. Hoy día género arrastra, consciente o inconscientemente, todo este mundo cultural que estoy diciendo. Es evidente que también el término género es susceptible de un uso, digamos, sensato y correcto. Inicialmente, muchos pensadores de género querían designar con esta palabra exclusivamente aquella parte de los estereotipos sobre qué es hombre o qué es mujer que históricamente los ha creado la cultura y que existen, evidentemente. El decir si los hombres son más fuertes y las mujeres más débiles, si los hombres visten de una manera y las mujeres de otra, si unos llevan el pelo largo y otros llevan el pelo corto, el decir si estos trabajos son propios de hombres o son propios de mujeres, son cosas accesorias, culturales, que van cambiando. Por tanto, cabría teóricamente un uso del término género en este sentido que sería correcto. Pero hoy día habitualmente cuando se usa, y desde luego en el debate político, en los medios de comunicación, etcétera, el género es todo lo que hemos dicho antes, es la ideología de género, no este uso pacífico al que acabo de hacer referencia en este momento. Otro término muy propio de la terminología de la ideología de género, al que ya he hecho referencia, es el de orientación afectivo-sexual.
Y hoy día en las leyes europeas vemos que va apareciendo continuamente la orientación afectivo-sexual como uno de los elementos de discriminación que debe ser evitado, equiparándolo a la discriminación por raza, por ideas, por religiones, etc. Orientación afectivo-sexual es una categoría de la ideología de género que sustituye el sexo por esta consideración subjetiva. Cada vez quien habla en términos de orientación afectivo-sexual parece permanentemente dividir a la humanidad en homosexuales y heterosexuales, en vez de dividirla en hombres y mujeres. Como fruto de ese término se habla también mucho de diversidad afectivo-sexual. Se nos dice que en nuestra sociedad hay una inmensa diversidad afectivo-sexual porque hay muchas orientaciones afectivo-sexuales y debemos respetar ese pluralismo afectivo-sexual. Son términos también muy específicos de la ideología de género. El de homofobia al que he hecho referencia antes y que tiene mucho peligro, porque los defensores de la ideología de género califican como homófobo a todo aquel que no comparte sus planteamientos sobre la sexualidad, la familia y el matrimonio. Y es una forma de intentar limitar la libertad de expresión de quienes pensamos de manera distinta. Creo que es importante que estemos todos ojo a visor para no someternos a la dictadura de la calificación de homófobo para evitar que hablemos con libertad. Homoparental, otro término muy propio de la ideología de género para designar a aquellas familias que están constituidas por dos padres o dos madres. Así parece que hay matrimonios que no son homoparentales y realidades familiares de paternidad y filiación que son homoparentales. Es una manera de encubrir de nuevo una realidad distinta con un término que la desfigura. El término hegemónico se utiliza mucho en el contexto de la ideología de género para calificar a todo lo que hasta ahora la humanidad ha llamado natural. Si uno habla de que el matrimonio es una institución propia entre hombres y mujeres, que lo natural es que un niño tenga un padre y una madre, los ideólogos de género dirán que no, que eso solo ha sido lo hegemónico históricamente, pero que puede y debe ser cambiado. Era solo una realidad de poder, de hegemonía, no era natural. El término derechos reproductivos es, como les dije antes, toda la ideología de género está transida de fobia a la maternidad y a la vida. Por eso ha ido creando toda una categoría de presuntos derechos, los llamados derechos reproductivos, que son en el fondo el derecho de la mujer de librarse de la maternidad, el derecho al aborto, a la anticoncepción, es decir, la absoluta libertad de la mujer para evitar ser madre incluso cuando ya está embarazada. Esa terminología ha ido entrando en la legislación vigente en muchos países, en los documentos de Naciones Unidas, y cada vez se usa más, y hay que tener siempre en cuenta que esta expresión es muy propia de defender un ataque sistemático a la vida en nombre de una teórica liberación de la mujer de esa esclavitud que es la maternidad. El término patriarcado. La ideología de género utiliza mucho la expresión patriarcado para referirse a toda la historia de la humanidad en que teóricamente los hombres hemos oprimido a las mujeres. Y ahora precisamente la liberación que promueve el feminismo de género tiende a superar ese patriarcado, evitando que haya distinción entre patriarcas y no patriarcas, desapareciendo la distinción entre hombre y mujer. Sexualidad polimorfa, este es un término que cogen de Freud y que viene a indicar que cualquier tipo de prácticas sexuales son igualmente de buenas. Hay un gran pluralismo de prácticas sexuales y nadie puede hacer ningún juicio de mejor, peor, bueno o malo, conveniente o inconveniente. Son algunos de los términos que oímos habitualmente, que aparecen en el debate político, que van apareciendo en las leyes y que van arrastrando consigo, queramos o no queramos, esta visión tan específica de la ideología de género. La ideología de género tiene también su agenda política específica. Esta expresión agenda política la utilizan mucho los ideólogos de género. Les leo otra cita de la feminista de género que he citado antes, Judith Butler, que en su libro Deshacer el género afirma